¿Cuántas veces hemos escuchado lo que pasa que acá ese es un problema cultural? Quizás como una forma de justificar algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, una especie de muestra de resignación, como que la cultura es algo fatal, algo que nos condenó. Estábamos condenados. Como si la cultura fuera como el viento, la lluvia o cualquier otro fenómeno meteorológico del cual no tenemos ningún control, ninguna capacidad de incidir. Pero cuando alguien se hace referencia al problema cultural, ¿de qué está hablando realmente? Y lo más probable es que se esté refiriendo a comportamientos de algunas personas, no quizás de todas, sobre los cuales aparentemente no tiene ninguna chance de incidir o no puede hacer nada. La frase "la cultura se desayuna en la estrategia", atribuida a Peter Drucker, es muy conocida en el mundo empresarial, organizacional. Esa frase es muy potente e implica que la cultura de una organización es algo muy poderoso, en la cual cualquier iniciativa puede sucumbir o quizás brillar o funcionar, tener éxito, dependiendo de la cultura de la organización. Si es tan poderoso y tan potente, muchas personas, es raro, y sobre todo muchos líderes, siguen hablando de la cultura como si fuera algo, el clima, una cosa de la cual no tienen absolutamente ninguna chance de hacer nada. Así que vamos un poquito más adentro. ¿Qué es eso de la cultura organizacional? Cuando hablamos del problema cultural, es una cosa cultural. Bueno, la cultura de cualquier organización es, al final de cuentas, para decirlo de forma rápida, es la manera como hacemos las cosas acá. Es un conjunto de comportamientos que distinguen un grupo humano de otro. Justamente así distinguimos, no sé, podemos hablar de países y es mucho más fácil. Los brasileños son así, los alemanes son así, los japoneses son así y los uruguayos somos así. De alguna manera, un conjunto de comportamientos que nos distinguen frente a otros. Esos comportamientos están basados, entre otras cosas, en valores, en creencias muy profundas que terminan reflejadas en cómo se actúa. Son principios que nos ayudan a preferir, a apreciar y a elegir unas cosas en lugar de otras. Y determinan finalmente nuestros criterios de toma de decisiones y acciones. En definitiva, orientan nuestros comportamientos. Eso pasa en cualquier organización. Es un conjunto de principios que de alguna manera florecen y los vemos en comportamientos y tomamos decisiones, tomamos acciones en base a ellos. Pero todos somos responsables en la construcción de esa cultura. Si la cultura son comportamientos, entonces pueden cambiarse. No estamos condenados a la cultura. Al contrario, la cultura no es inmune a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras acciones de todos los días. Nuestras palabras y nuestros actos tienen el poder de crear la realidad cultural que finalmente nos circunda. No es ese fenómeno absolutamente fuera de nuestro control. La cultura no es lo que pasa, es lo que queremos que pase o lo que dejamos que pase. Podemos pensar la cultura en cualquier organización, y una organización también es una familia. Pensemos en la cultura de nuestra familia. No es lo que pasa, es lo que queremos que pase o lo que dejamos que pase. Ese concepto puede extrapolarse perfectamente a cualquier organización. Se pueden hacer tres cosas con la cultura. Lo primero, se puede definir la cultura deseada, en blanco y negro. Si son comportamientos, ¿cuáles comportamientos son los que queremos? Y cuáles son los que no deseamos, no toleramos, no vamos a permitir. Se puede desarrollar la cultura. Si queremos una cultura determinada, lo primero que deberíamos hacer es ser un ejemplo de esos comportamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir ser un ejemplo? Quiere decir vivirlos y contagiarlos. Y tercero, la cultura se puede sostener. Tenemos la responsabilidad de custodiar los comportamientos, promoviendo los que queremos y extinguiendo o los que no queremos permitir. Un ejemplo quizás básico, elemental de los miles, millones de ejemplos que deben haber, pero está bueno recordarlo. Hace mucho tiempo se quería reglamentar el uso del cinturón de seguridad en el Uruguay, por lo menos lo recuerdo en Uruguay, el uso obligatorio. Y en su momento la ley fue cuestionada, hubo una ley cuestionada bajo el argumento increíble de que este es un tema cultural. Esto no lo van a poder usar porque es un tema cultural.
Bueno, hubo muchas cosas, además de la definición de la cultura, digamos así entre comillas, la ley que tenías que ponerte el cinturón, sino que hubo también multas y gestión de fiscalización que acompañaron a que finalmente el tema cultural se olvidara. No es más un tema cultural. Obviamente, el viejo esquema de castigos e incentivos es lo que nos lleva a cambiar nuestros comportamientos. Y como todos sabemos, nuestros comportamientos son función de las consecuencias. A una consecuencia positiva, una repetición del comportamiento. A una consecuencia negativa, muy probable la extinción del comportamiento. Hemos tenido la oportunidad fantástica de trabajar con muchos líderes que, por suerte, no toman la cultura como el clima, la lluvia, como decía, como un fenómeno meteorológico, sino que toman la cultura como su trabajo quizás más importante. Uno de ellos me decía la otra vez, la C en CEO no es de chief, es de culture, de cultura. Dice, siento que mi misión más importante aquí es asegurarme la cultura organizacional que nos distingue, que nos hará retener y atraer talento, que sienta y viva esa cultura. Por eso quiero ser firme en una cultura de resultados, tenemos que entregar resultados, y valores, las dos cosas. Es decir, quiero asegurarme que contamos con gente que entrega resultados, pero no a cualquier precio. En XLAN decimos que cultura y liderazgo son dos caras de la misma moneda. Los líderes deben ser ejemplo de la cultura que se quiere, porque no se le puede pedir a alguien lo que uno no es. Ese es el mínimo. Pero ese es el mínimo. O sea, no alcanza con ese. Eso es lo básico, ese es lo que llamaríamos el piso ético. No le puedo pedir a los demás lo que yo no soy. Por lo tanto, los líderes tienen que ser ejemplo de eso. Pero no alcanza con ser ejemplo. He visto muchos buenos jefes que dan muy bien el ejemplo, pero no toman acción sobre comportamientos que ven en gente que trabaja con ellos que no deberían permitir. No tienen esas conversaciones. No alcanzan con ser un ejemplo. Tienen la responsabilidad además de ser custodios de la cultura. Es la única manera de que la cultura se desarrolle. Modelar la cultura que se quiere implica además de ser ejemplo, reconocer y promover los comportamientos deseados, pero también tener conversaciones claras, muchas veces difíciles, cuando se ve una persona haciendo lo contrario. Eso es ser el custodio. Al límite de tener que tomar la acción de desvincular a alguien. Quienes tienen personas a cargo tienen que asegurarse que los integrantes de la organización, empezando por quienes reportan a ellos, quienes tienen en sus equipos, son afines a la cultura. Además de ser ejemplo, tienen que ser custodios. Y la cultura, por otro lado, no es eso que pasa. Lo que pasa es lo que queremos que pase o lo que dejamos que pase. En resumen, los famosos problemas culturales no son fatales. La cultura no es un problema ni de terceros, no es inmune a lo que hacemos. La cultura se puede cambiar. Es más, la cultura se crea, se desarrolla y se sostiene todos los días. Pensemos en nuestra propia casa. Eso mismo pasa en las organizaciones, eso mismo pasa en los países. Cada uno de nosotros, en forma individual, es responsable de la creación de esa cultura, de desarrollar esa cultura y de sostener esa cultura. Los líderes tienen una responsabilidad adicional. Tienen la responsabilidad no solo de ser el ejemplo, de vivir y contagiar esos comportamientos, sino de custodiarlos y no permitir, reconocer los buenos, extinguir los malos. Porque la cultura no es lo que pasa, no es lo que pasa, es lo que queremos que pase o lo que dejamos que pase.